Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Amigos televidentes, me complace mucho estar con ustedes y poder traer buenas noticias celestiales. Sí, porque este momento es especial para poder hablar de algo muy importante, precisamente del Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una muy buena noticia. Pero vamos a dejar que Fray Marcos García, de la familia de los dominicos, nos pueda explicar un poco más extenso esto y nos ayude a vivir lo que es el buen mensaje. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hace algunos años grabé uno de estos mensajes cuando estaba asignado también a la Iglesia del Ángel, convento de Santo Domingo de Guzmán. Algunos me conocen, otros no. Seguramente los que estaban muy pequeños ya crecieron. Yo soy Fray Marcos García, de la Orden de Predicadores, fraile dominico de la comunidad de la Orden de Predicadores. Y hoy me han traído para acá para conversar con ustedes y emitir un mensaje de buena nueva, de esperanza. Vamos a ver a lo largo de estos 3 segmentos que tenemos, qué es la esperanza, en qué está sostenida la esperanza, un cristiano, en qué debe tener esperanza, un cristiano católico, perteneciente a esta gran familia, la madre y maestra que es la Iglesia, en quién debe poner su esperanza. Somos privilegiados. Y usted que me está escuchando y viendo desde su casa, desde su hogar, póngase cómodo porque va a escuchar un mensaje hermoso, es un mensaje de salvación. Sobre todo cuando hemos amanecido hoy resucitados, alegres, felices, porque Jesús no se ha quedado en la cruz. Nos ha prometido algo que se ha cumplido, porque dice San Pablo, si no creemos en la resurrección del Señor, vana es nuestra fe. Entonces, cuando usted está pasando por un momento difícil, usted sabe que va a salir de ese momento. Pero tendríamos que comenzar en Juan 1:1. El prólogo de Juan es hermosísimo. Vamos a escucharlo. El Hijo de Dios viene al mundo, revelación y respuesta. ¿Sabían ustedes? En estos días fui a un encuentro de la cofradía o la comunidad de nazarenos en la parroquia San Antonio de Padua, en San Antonio del Táchira, y muchos de los que me escuchaban se acercaron de los nazarenos a decirme, Fray, yo no sabía ese dato. Le pregunto, ¿usted sabía que desde el inicio el Verbo estaba en la creación del mundo? Seguramente no lo sabía porque son datos que se nos escapan. Pero si leemos el Génesis, dice que en principio la tierra estaba confundida, todo era caos. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, es decir, lo movía y estaba el Verbo. Pero en Juan, en este evangelio hermosísimo que nos presenta Juan en su prólogo, dice, en el principio ya existía la palabra, escuche bien, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahí vamos a sacar 2 verbos súper importantes, que es el verbo estar y el verbo ser. En esta era posmoderna, muy poca gente quiere ser y estar. Algunos quieren ser pero no estar, otros quieren estar pero no ser. Eso nos lleva a una dificultad personal muy propia del ser humano, a sentirse incómodo consigo mismo. Y por eso mucha gente entra en conflicto. Porque mucha gente que se va a confesar o a conversar con uno dice, Fray, yo no quisiera estar en este momento pero bueno, estoy, pero o yo no quisiera ser hijo de fulano de tal. Jesús, que es la palabra, que es el verbo hecho carne, está y es. Les repito, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces en el principio ya Jesús, es decir, el verbo, la palabra, estaba presente. No en Jesús, en el Hijo, en Dios, en el Hijo de Dios. Pero era Dios. Y por eso muchos exégetas bíblicos dicen que la conversación que sostiene Dios Padre, Dios Creador en sí, es con Él mismo y con las 3 divinas personas. Hagamos, es un verbo que está allí en el Génesis. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Quiere decir entonces con esto que las 3 divinas personas estaban actuando. ¿Por qué traigo a colación la palabra? Jesús de Nazaret,
cuando viene al mundo, es decir, el Hijo de Dios o Dios mismo cuando se encarna, es la esperanza hecha viva para esta humanidad débil, frágil, pero viene a darnos un modelo de hombre, es decir, un modelo de ser humano, cómo el ser humano debe actuar ante la presencia de Dios, de ese Dios creador, de ese Dios que es amor, de ese Dios que es misericordioso. Y dice, por medio de él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. Entonces quiere decir que por medio de Jesús, por medio del verbo, ya Jesús, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, era mediador. Y por medio de él se hicieron todas las cosas. Nada fue hecho fuera de él. Es decir, el verbo ya estaba actuando. Y muchas de estas personas, de los nazarenos, cuando yo les predicaba esto, se sorprendían, porque decían, nosotros pensábamos que Jesús estaba presente solamente en la encarnación. Eso es un buen dato para comenzar a hablar de la esperanza hoy. ¿En quién tenemos esperanza? ¿Qué esperanza tenemos hoy en este mundo tan convulsionado y en esta era posmoderna que todo es súper rápido? Si vemos entonces el proceso de la creación, fueron 7 días en que Dios se la pensó bien de manera ordenada. Por eso Dios es un Dios de orden, es un Dios de esperanza. Seguimos leyendo. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ya el verbo comienza a llamarse vida, pero sobre todo comienza a llamarse luz. Aquí damos por resumido entonces y por sintetizado que el verbo es esperanza porque el verbo es luz en medio de tanta oscuridad. Recordemos en la creación del Génesis que nos relata, todo estaba confuso, todo era caos, todo era tinieblas, pero el Dios Padre, el verbo y el espíritu de ese mismo Dios aleteaba sobre las aguas, poniendo cada cosa en su lugar. Quiere decir entonces que todo este proceso de la creación se lleva con una esperanza. Dios ha puesto su esperanza en que toda esa creación va a servir de algo, y ha puesto al hombre, su criatura más hermosa, dentro de todo este plano terrenal de creación. Y dice, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. ¿A qué Juan se hace referencia en este momento? Pues se hace referencia a Juan el Bautista, cuando Juan anuncia, no soy yo el Cordero, detrás de mí viene uno superior a mí. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Siempre tiene que haber alguien en medio del tema de la tiniebla, de la oscuridad, del desorden, que encienda esa llamita. Y en este momento vemos a Juan como un hombre que se presta para anunciar la luz, es decir, para anunciar el verbo. Cuando regresemos, vamos a ver entonces el desenlace de todo este proceso de creación y por qué Dios se manifiesta y se baja, o como me decía el profesor de moral social, Dios se abaja para mirar a la humanidad desde muy cerca. Ya regresamos.